Ampliamos noticias. Este jueves hay una convocatoria, una marcha de ciudadanos y ciudadanas endeudadas por el esquema actual que rige en la República Argentina, que el gobierno desconoce, el gobierno nacional, y califica como problemas entre privados. Las familias con sus deudas, arréglense con los bancos o con las plataformas o con los prestamistas de barrio armados con fierros en la cintura. Esa sería la ecuación. La movilización pide soluciones, pide un equilibrio, pide una ley que acompañe la problemática que tiene que ver con un contexto económico general. La tenemos en contacto a Lucy Caballero, que es socióloga, es comunicadora, es militante de Movida Ciudad. Movida Ciudad es un espacio político local en la capital, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, que apela a la construcción comunitaria, a la defensa de los derechos, y están convocando y participando de esta marcha del jueves que estamos aquí comentando. La saluda Lucy para que nos cuente un poco más. Pablo de este lado en la Patria de las Moscas, por En Tránsito en la cadena Cruce. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Buen día. Gracias por atendernos, Lucy. Bueno, se viene la convocatoria del jueves de endeudados y endeudadas, y acompañando también movimientos y sindicatos, ¿no? Sí, realmente es un punto de inflexión, ¿no? Porque, bueno, en digamos, en la historia reciente de nuestro país ha habido distintas acciones, ¿no? De denuncia a el sistema financiero o incluso al reclamo salarial, pero creo que es una de las primeras manifestaciones donde los sindicatos se pliegan, digamos, a hacer un reclamo por el desendeudamiento, ¿no? No solamente por la condición de trabajadores y trabajadoras, sino también de endeudados y endeudadas. Esto, nosotros nos plegamos con una consigna propia. La de la CGT está más, la de los sindicatos es una consigna que apela a planes de alivio y, por supuesto, suba salarial, ¿no? Que es el problema de fondo que tenemos, porque obviamente el sobreendeudamiento necesita una solución coyuntural, pero también estructural. La estructural sería atacar tres medidas muy claras que aplicó este gobierno, ¿no? Que son las de regulación de las tasas de interés, la desregulación de los precios de los servicios públicos, agua, luz, gas, internet, salud, y una política activa de depreciar el salario. Pero bueno, más coyunturalmente se está debatiendo programas de desendeudamiento en el Congreso de la Nación, también a nivel municipal, incluso a nivel provincial. Entonces, la marcha va en ese sentido, ¿no? Pidiendo aumento salarial y algún alivio a la economía doméstica de las familias argentinas. Nosotros además estamos planteando la condonación. Nos parece que las últimas imágenes que salieron, noticias mejor dicho, que salieron en los medios públicos sobre jubilados que se están suicidando a partir de su endeudamiento y demás, y además por el contacto que tenemos nosotros y nosotras con la población que está endeudada, porque venimos haciendo un asesoramiento y acompañamiento de personas endeudadas hace mucho más de un año, y por la grave afectación a la salud mental que hay en la población, deberíamos estar hablando de condonaciones masivas, sobre todo las poblaciones más vulnerables, jóvenes, jubilados, personas que han perdido prestaciones por discapacidad gracias a los recortes del gobierno y que ahora están endeudadas para poder sostener eso. Entonces, no nos alcanza con refinanciaciones, no alcanza con que se ofrezcan crédito para pagar crédito, hay que ir más allá y exigir condonaciones. Lucy Caballero, y el reclamo, el pedido de Movida Ciudad sobre el endeudamiento. Lucy, yo usé la figura quizás un poco torpe del prestamista con el fierro en la cintura en el barrio que te va a patear la puerta y te rompe la rodilla si no pagás. Ese símbolo que en muchos lugares es real, está pasando de manera virtual, ¿no? Se denuncia una oleada de persecuciones a través de llamadas, a través de hostigamiento por parte de plataformas de préstamos y de billeteras virtuales, no solo al endeudado o endeudada, sino a la familia, a los amigos. Vos hablabas del suicidio, todo ese hostigamiento va llevando, ¿no?, a esa situación. Sí, efectivamente, digamos, acá tenemos distintas situaciones de acuerdo al acreedor, ¿no? Primero partiendo de que en las familias argentinas no hay solamente un solo acreedor.
se puede deberle al banco, a la billetera virtual y al prestamista informal, cuando estamos hablando de los sectores más bajos, ¿no? Más populares, que son los que tienen más deuda informal. De acuerdo al tipo de acreedor que vos tengas, va a ser la consecuencia del impago. Bueno, el banco te puede poner en el veraz o puede ejecutarte judicialmente, pero cuando te vas a niveles de informalidad más altos, por ejemplo, apelar a los prestamistas, que no son los mismos prestamistas históricos del barrio, sino que está viendo nuevos personajes que ya se acercan a los lugares, a los barrios donde saben que hay más necesidad o donde hay menos liquidez, y que muchas veces están vinculados a economías ilegales y donde efectivamente implican un nivel de violencia o virtual, sí, frente al no pago, ¿no? Y eso lo estamos viendo. Nosotras tenemos conocimiento de varios casos de prestamistas que han incendiado casillas, que han amenazado a las deudoras, madres en este caso, de llevarle a los hijos. Entonces eso ya está pasando y no es excepcional. Tiene que ver justamente con el nivel de exposición a la violencia frente al impago de acuerdo al acreedor, ¿no? Ujú. ¿Y ahora qué se dice o qué se responde frente a la teoría que intentan instalar o el sentido común que quieren construir de que la culpa la tiene el que pidió la deuda, ¿no? Porque no supo manejar sus finanzas y trasladar la responsabilidad a las personas y no al contexto? Mira, hay muchas descontestaciones de parte de referentes de la oposición. Nosotras como organización venimos diciendo que es un problema colectivo, originado en políticas estructurales. Creo que la respuesta del gobierno es la más torpe y es la más, de alguna manera, la más conocida. El neoliberalismo de las décadas del 70 viene generando discursos que individualizan las consecuencias de los modelos económicos neoliberales. Entonces es lo que tienen a mano en su rudimentaria capacidad de establecer discursos públicos, pero claramente es un discurso que se les hace agua por todos lados, porque incluso ellos mismos están interviniendo en instituciones que tienen que ver con decisiones del Poder Ejecutivo, como el Banco Nación, reconociendo que hay problemas ya de insustentabilidad económica en los propios balances de los actores financieros. Por lo tanto, es un discurso que se hace agua y que no penetra en la gente, sobre todo en la que está endeudada, y que además no va a tener tampoco, no va a poder sustentarse en el tiempo porque alguna medida van a tener que implementar, incluso para salvar al sistema financiero. Claro, es que el problema es masivo, ¿no? No sé, estaba pensando, Lucy, Claro. acordándome del caso de los deudores UBA, que también entraron en una situación en un momento de cuotas excesivas que se proyectaban geométricamente y se hacían impagables. Y los gobiernos de turno, alguno respondió mejor, otro respondió peor, pero era como un segmento parcializado de la sociedad. Ahora estamos hablando de todas las capas sociales y especialmente los sectores populares atravesados, y pasa a ser un problema, vos dijiste colectivo y masivo, ¿no? Exactamente, colectivo y masivo, exactamente, colectivo, masivo y transversal. Afecta a trabajadores, a jóvenes, a empleados, desempleados, a cuidadoras. En este momento es la condición más común de cualquiera que habite el suelo argentino. Sí, la pregunta es no cómo estás, sino cuánto debes. Exactamente. Bueno, esa es la realidad. ¿Cómo va a ser la marcha del jueves? ¿Cómo es la convocatoria? Nosotros estamos convocando a concentrar 14:30 en 14:30 en la Puerta del Ministerio de Economía con nuestra bandera o movida ciudad, y es la misma hora que van a empezar a llegar los sindicatos convocantes también. Bien, ahí cerquita de la Plaza de Mayo, en el Ministerio de Economía, entonces, para el jueves la marcha. Y después, Lucy, ¿cómo sigue la cuestión? Después sigue, de hecho esta semana va a haber más acciones, va a haber acciones de otras agrupaciones en la Puerta de Mercado Libre, después seguimos con el asesoramiento, seguimos con las asambleas territoriales de personas endeudadas, seguimos juntando fuerza para lo que queda de la agenda de resistencia de este año, que el gobierno está débil y hay que aprovechar también para acelerar, porque necesitamos respuestas, así que la organización sigue. Esta es una marcha más en una secuencia que es mucho más larga. Sí, totalmente. ¿Me das un apartado sobre Galperín y Mercado Libre? Digo, porque es la figura pública que se ha puesto la bandera, se ha envuelto en el discurso oficial, pero lo lleva al extremo, y no solo en lo que tiene que ver con tuitear agresivamente, sino con ejecutar o amenazar gente por las deudas que genera su plataforma.
¿Cómo se lo pone a ese personaje dentro de todo este entramado? Bueno, es un exponente de la mutación del poder actual, ¿no? Esa combinación entre plataformas, financiarización, concentración de la riqueza, evasión fiscal. Creo que es una figura del momento, ¿viste? Hay figuras que condensan una época y creo que la de él condensa esta etapa de este capitalismo financiero y algorítmico. Eh, y, y es bueno lo que está sucediendo de que se destape esta olla de lo que está haciendo para asegurarse el cobro de las deudas, porque efectivamente estamos deslegitimando su figura de una manera muy importante y es muy sano, porque mucho tiempo se trató de hacernos creer que había que apoyar un modelo de empresarios con unicornios a cualquier costo, con exenciones fiscales, mientras los salarios estaban congelados o crecían menos de la inflación. Esta gente gozaba de exenciones fiscales, y no solo eso, sino que cuando tienen que hacer el mismo negocio en otro país, como por ejemplo Brasil, cobran tasas de interés más bajas, así que el repudio popular para estas figuras me parece que puede también servir para... también nosotros como clase trabajadora tenemos que poder disciplinar a estas élites que viven y que la sacan bastante de arriba, ¿no? Lucy Caballero, socióloga, militante de Movida Ciudad, rumbo a la marcha del jueves de endeudados y endeudadas. Por último, Lucy, esto que dijiste me parece muy interesante, ¿no? Porque se habla mucho de batalla cultural de un lado, y también hay que darla de este, ¿no? Del lado del pueblo, del lado de los sectores populares. Galperín está pasando de ser el empresario benefactor y salvador que, si te quedaste sin trabajo o no te alcanza el sueldo, vas a Rappi a manejar para Mercado Libre, para cualquier cosa, llevando un pedido, y te salva las papas, pasa a ser el endeudador. Tienen las plataformas a sus propios trabajadores endeudados en muchos casos, y terminan trabajando después gratis para pagar o achicar esa deuda. Ese es el esquema perverso. Bueno, esa es una imagen ya, creo que es como el estadio más alto del extractivismo financiero, ¿no? De cómo se relaciona orgánicamente con la precarización del trabajo, con extender la jornada laboral, al punto tal que ya se termina configurando una jornada laboral únicamente para pagar deudas. La verdad que es una imagen, límite de un fenómeno que ya lleva años, porque hace tiempo que la deuda está presente en los sectores más precarizados del trabajo. Nosotras siempre lo decíamos con respecto a las trabajadoras comunitarias, a las que perciben una asignación universal, que generalmente son los sectores más endeudados, y eso hoy se extendió a toda la clase trabajadora. Uh-huh. Jueves 14:30 la convocatoria de Movida Ciudad, endeudados y endeudadas, para reclamar por todo esto que cuenta Lucy Caballero. Te agradecemos mucho este rato y la explicación y los conceptos para poder debatir y charlar. Gracias a ustedes, abrazo. Abrazo grande. Allí pasó Lucy Caballero, socióloga y militante. Bueno, Movida Futura es este espacio relativamente nuevo que está en la capital trabajando de manera comunitaria. Bueno, y se sumó a esta representación de los endeudados y endeudadas. Van a participar sindicatos, la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, la CTA, la Confederación General del Trabajo, y movimientos locales. A las 14 arranca todo, 14:30 convoca Movida Futura, espacio al que pertenece Lucy, que recién habló con nosotros. Es este jueves, y están pidiendo, bueno, desde un atenuante, desde un programa para asistencia y acompañamiento, hasta este caso de Movida Futura, están pidiendo directamente con donaciones generales para los sectores populares endeudados por la situación económica del país.